Muy queridos hermanos en Cristo, les habla el Padre Carlos Rosell. Que Jesús les bendiga a todos. Voy a comentar los números 949 al 951 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla de la comunión que hay en la Iglesia de bienes espirituales. Para ello, primero vamos a explicar lo que significa esta expresión, la comunión de los santos. Nosotros los domingos recitamos el credo y en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa esto? Esta expresión, comunión de los santos, tiene dos significados. En primer lugar, la comunión que hay entre los tres estados de la Iglesia. Y en segundo lugar, la comunión de los bienes espirituales. Repito, cuando hablamos de la comunión de los santos, hablamos de la comunión que hay entre los tres estados de la Iglesia. Y también nos referimos a la comunión que hay en la Iglesia de bienes espirituales. Comencemos por el primer punto, la comunión que hay entre los tres estados de la Iglesia. La Iglesia es una sola y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Lean Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La Iglesia tiene diferentes miembros y los miembros de la Iglesia están o en el cielo, o en el purgatorio, o aquí en la tierra. Tenemos, por tanto, la iglesia celestial, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. La iglesia es una sola, que vive en tres estados. El primer estado es la iglesia celestial o iglesia triunfante. Y esta iglesia triunfante está conformada por todos los santos. Ellos ven a Dios, interceden ante Cristo por nosotros, siendo la primera que intercede por nosotros la Virgen María. Las oraciones de los santos llegan a la presencia de Dios. Lean Apocalipsis 5:8. Los santos ven a Dios, interceden ante Jesucristo, el único Salvador del mundo, por nosotros, y también los santos son ayudas, modelos que tenemos. San Pablo dice en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Estamos llamados a imitar a Jesús. Y los santos han sido los primeros que han imitado a Jesús. La iglesia triunfante o iglesia celestial está conformada por aquellos que han alcanzado ya la patria eterna. La patria eterna es el cielo. Y todos estamos llamados a ir al cielo. Dice San Pablo en Filipenses 3:20, somos ciudadanos del cielo. La iglesia por eso celebra a los santos. Hoy estamos celebrando a San Gregorio Magno, quien murió el año 604, un gran papa, renovador de la iglesia, porque centró su vida en Cristo Jesús. Si nosotros centramos nuestra vida en Cristo Jesús, también vamos a alcanzar la santidad. Todos estamos llamados a ir a ese estado definitivo de la iglesia, que es la iglesia triunfante, la iglesia celestial, es la iglesia que ya ha triunfado. El segundo estado es la iglesia purgante. El purgatorio existe. Lean 1 Corintios 3:10 al 15.
se necesita una purificación si hemos muerto en gracia, pero no tenemos la santidad de vida para ir al cielo. Si una persona muere en gracia de Dios, pero su alma no está totalmente limpia, sino parcialmente limpia, necesita de una purificación, que es en definitiva una purificación en el amor de Dios para llegar al cielo. Dice Apocalipsis 21-27 que nada impuro entrará en la Jerusalén del cielo. Por lo tanto, es importante que aquí en la tierra nos esforcemos por reparar los pecados que hemos cometido, que ya han sido perdonados, pero que todavía han dejado manchas en nuestras almas. Es importante la reparación para poder ir de frente al cielo. Y si no hemos reparado aquí en la tierra por los pecados cometidos ya perdonados, está el purgatorio. Seguramente ustedes han escuchado esta expresión: nadie me quita lo bailado, padrecito, ya la hice bonito. Nadie me quita lo bailado. En el purgatorio se te quita lo bailado. Tenemos que esforzarnos por nuestro interior para que sea totalmente limpio, y por eso, mientras estamos vivos, reparemos. Por supuesto que lo primero es la confesión. Hacemos una buena confesión, pedimos perdón por nuestros pecados y cumplimos la penitencia que nos da el sacerdote, pero muchas veces esa penitencia no basta para una purificación total. Por eso necesitamos constantemente reparar, ofrecer pequeños sacrificios, practicar las obras de misericordia, ganar las indulgencias que nos ofrece la Iglesia, y todo eso va purificando nuestro interior. Las almas que están purificándose en el purgatorio forman la iglesia purgante. Y debemos orar siempre por las almas del purgatorio para que, limpias ya de todo pecado, entren al cielo, nuestra patria eterna. San Gregorio Magno, antes de ser elegido papa, fue monje benedictino. Y una vez tuvo una visión, se le apareció en esa visión un monje que había muerto llamado Justo, y Gregorio Magno contempló a este monje llamado Justo con el hábito sucio. Entonces, Gregorio Magno, entonces monje, comenzó a ofrecer misas por el alma de este monje y celebró 30 misas, y cuando terminó la misa número 30, tuvo otra visión en sueños, donde contempló a este monje Justo con el hábito totalmente blanco. Le había sido revelado por Dios que luego de las 30 misas, este monje ya no estaba en el purgatorio, sino que ya había entrado al cielo. De ahí vienen las misas gregorianas. Tenemos que ofrecer la misa por nuestros difuntos, porque no sabemos si están en el purgatorio. Y el tercer estado es la iglesia peregrina o iglesia militante. Esta iglesia, este estado de la única iglesia de Cristo, está formado por todos los bautizados que profesan la fe católica. Nosotros estamos vivos, caminamos en este mundo, somos peregrinos en este mundo. Somos un pueblo que camina en el desierto de este mundo, pero no es un pueblo que está caminando a la deriva, sino que Jesús, el buen pastor, nos guía y nos conduce hacia la patria celestial. La iglesia que está aquí en la tierra es la iglesia peregrina. Somos un pueblo que está caminando. Jesús es el buen pastor que está adelante guiándonos. Jesús es el buen pastor que está atrás cuidándonos de los lobos. Jesús es el buen pastor que está en medio del rebaño. No hay nadie más cerca
de nosotros que Jesús. Jesús es el buen pastor que está dentro de nosotros cuando vivimos en gracia. Y además, la iglesia peregrina es iglesia militante. ¿Por qué iglesia militante? Porque somos soldados de Cristo y tenemos que luchar contra el pecado. En la iglesia tenemos todos los medios para vencer al diablo, para vencer las tentaciones, para vencer la concupiscencia, es decir, la inclinación al pecado. Cuidemos los medios que nos ofrece la iglesia, sobre todo los sacramentos y la explicación correcta de la palabra de Dios. Si nosotros no acudimos a los medios que nos ofrece la iglesia, el diablo nos va a noquear, nos va a tumbar. Somos iglesia militante. Militia Christi, se dice en latín. No se asusten de latín, es muy bonito el latín. Militia Christi, la milicia de Cristo. Siempre se ha enseñado que el sacramento de la confirmación nos hace soldados de Cristo. Lo que se pide de un soldado es que luche, que no sea cobarde. Y las armas ya las tenemos. Tenemos los sacramentos, tenemos la explicación correcta de la palabra de Dios, tenemos la devoción a la Virgen, San José, a nuestros ángeles custodios, a San Miguel Arcángel, a los santos. Tenemos todos los medios, todas las armas para que de verdad formemos parte de la milicia Christi, de la milicia de Cristo. La iglesia triunfante o celestial. La iglesia purgante o que se purifica. Y la iglesia peregrina o militante están conectadas. Esa conexión que hay se llama comunión de los santos. ¿Quedó claro, hermanos? La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina están conectadas. Hay una conexión. Nosotros, que somos iglesia peregrina, acudimos a los santos, pedimos la intercesión de los santos ante Cristo. Nosotros, que somos iglesia peregrina, rezamos por las almas del purgatorio para que sean purificadas lo más pronto posible y lleguen a la iglesia celestial. Los santos interceden por nosotros ante Cristo, también interceden por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio, cuando llegan al cielo, ya interceden por nosotros. Entonces, hay una comunicación de bienes espirituales entre los tres estados de la iglesia. Qué bonita que es la iglesia. Todos estamos comunicados en Cristo Jesús. Hacemos una pausa y volvemos. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí. Muy queridos hermanos, estoy explicando lo que implica decir creo en la comunión de los santos. Esto significa hablar de dos puntos concretos. En primer lugar, ya lo hemos explicado, la comunión de los santos me lleva a la comunión que hay entre los tres estados de la iglesia. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. Hay una comunicación de bienes. Los santos interceden ante Cristo por nosotros, interceden ante Cristo por las almas del purgatorio. Tenemos, por ejemplo, a San Nicolás de Tolentino, que es el patrono de las almas del purgatorio. Por supuesto que la primera intercesora es la Virgen María. Sobre todo tenemos la advocación de la Virgen del Carmen como reina del purgatorio.
Las almas del purgatorio reciben nuestras oraciones y cuando llegan al cielo tenemos en ellas también grandes intercesores. Nosotros acudimos a los santos, seguramente cada uno de ustedes tiene su santo favorito. Que quede claro que primero siempre Dios, adoramos solo a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios siempre primero. Luego de Dios, la Virgen María. María es la primera intercesora ante Cristo, es nuestra abogada, auxilio, socorro, refugio, es mediadora de todas las gracias, decía San Bernardo, acueducto de las divinas gracias. Luego de la Virgen San José, y luego ya ustedes elijan al santo que deseen. Por ejemplo, las chicas que quieren casarse con jóvenes católicos sanos y millonarios, acudan a San Antonio de Padua. Y aquellos que andan aguja, como decimos aquí en el Perú, es decir, misios, pueden acudir a San Judas Tadeo o a San Hilarión. Hagan la prueba y van a ver la eficacia de estos dos santos. La iglesia es un misterio de comunión. Qué bonita que es la iglesia. Todos estamos comunicados. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Hay una sola iglesia. Algunos miembros de la iglesia ya están en el cielo, han llegado a la patria. Otros se están purificando en el purgatorio, ya llegarán. Y nosotros estamos caminando en este mundo. Por eso no debemos perder de vista que somos ciudadanos del cielo. Hay que tener los pies en la tierra. No somos marcianos. Tenemos que santificar el mundo, conquistar el mundo para Cristo. Pero el corazón en el cielo. Aspiramos a la patria celestial. Se cuenta de una ancianita que tenía 100 años, que decidió ir en peregrinación a un santuario de la Virgen que estaba en lo alto de una montaña. Y comenzó a caminar y a caminar. Imagínense, 100 años. Ya parecía una pasita, dulce y arrugadita. Pero ella había hecho esa promesa a la Virgen, llegar a ese santuario que estaba en lo alto de una montaña. Y llegó a un albergue, ya le faltaba poco para llegar a la montaña, y ahí quiso descansar, y el dueño del albergue le dijo: señora, usted ya es muy mayor. A su edad, ¿piensa seguir caminando hasta el santuario? Y esta señora le dijo al dueño de la posada: yo he hecho una promesa a la Virgen y voy a cumplir. El señor le dijo: pero es muy difícil, señora, usted es muy ancianita. Y la ancianita le respondió: me será muy fácil, porque mi corazón ya está ahí en el santuario 100 años. Ahora solo falta que llegue mi cuerpo. Ya mi corazón está ahí. Qué bonita respuesta. Nuestro corazón debe estar en el cielo, es decir, en Dios. Y así no vamos a ser mundanos. El segundo punto que quería compartir con ustedes está explicado muy bien en el Catecismo, en los números 949 al 953. Ahí se habla de que la comunión de los santos es también comunión de los bienes espirituales. Dice el 949 del Catecismo: en la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. Es decir, que en la primitiva iglesia había una comunión de bienes.
Cuando decimos la comunión de los santos, decimos que hay una comunión entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina. Pero también decimos que en la iglesia estamos comunicados a través de bienes espirituales. Sobre todo, en la iglesia peregrina tenemos la comunión en la fe, la comunión de los sacramentos, la comunión de los carismas y la máxima comunión, la comunión de la caridad. Fíjense qué bonito. En la iglesia peregrina estamos comunicados gracias a la fe. Somos creyentes. Y como somos creyentes, nos ayudamos los unos a los otros para que nuestra fe sea robusta, no raquítica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 949, la fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Hermanos, ustedes me ayudan a mí, que soy sacerdote, a creer más en Dios. Cuando yo veo, por ejemplo, a hermanas en las parroquias donde he estado, por ejemplo, legionarias, que rezan el rosario con piedad, que las veo levantarse temprano y venir a la iglesia para rezar el rosario, eso me ayuda en mi fe. Y cuando ustedes ven a un sacerdote anciano, a un sacerdote que tiene 80 años o 90 años y sigue confesando y sigue celebrando la misa con piedad, ustedes también quedan edificados. Entonces, en la iglesia nos enriquecemos mutuamente cuando damos testimonio de nuestra fe. Hay una comunión en la fe y tenemos que ayudarnos todos a creer más en Jesucristo, el único Salvador del mundo. En la iglesia tenemos la comunión en los sacramentos. Por eso es importante que los sacerdotes celebremos bien los sacramentos, que celebremos correctamente la Santa Misa, que no hagamos cosas raras en el altar. La misa no es un show, hay que respetar las rúbricas, hay que respetar la liturgia. Hay una comunión en los sacramentos, siendo el sacramento de los sacramentos la Eucaristía. La Eucaristía es Sacramentum Unitatis. Es una expresión en latín, sacramento de la unidad. La Santa Misa forja la comunión en la iglesia. Todos los que participamos de la Santa Misa estamos unidos en Cristo Jesús. Algunos podrán comulgar, los que están en gracia, otros no podrán comulgar porque no están en gracia, porque viven en una situación irregular, pero no están excomulgados. En la iglesia todos estamos unidos en Cristo Jesús. Hay grados de unión con Cristo, pero tenemos que ayudarnos todos a estar unidos a Cristo Jesús. Por eso tenemos que ayudar, por ejemplo, a las parejas que son convivientes a regularizar su situación. Un bonito apostolado es animar a los convivientes a que se casen por la iglesia y desmontar ese argumento, no tengo plata. Muchas veces lo que falta es voluntad. Quieren una gran fiesta, quieren irse de luna de miel a Cancún, quieren contratar al grupo 5 para la fiesta. Eso no es lo importante. Lo importante es que se preparen correctamente para recibir el sacramento de esa bendición entre el varón y la mujer que se llama sacramento del matrimonio. Tenemos la comunión de los carismas. En la iglesia hay diferentes carismas y hay que ser respetuosos con los carismas que hay dentro de la iglesia. Hay una sola fe católica, pero diferentes carismas. Bendito sea Dios. Todos nos beneficiamos con los carismas. Aunque yo no sea carismático, yo me beneficio de la oración que hace el grupo de la renovación carismática. Aunque yo no sea del camino neocatecumenal, yo me beneficio de la oración, de la meditación, de la palabra de Dios
que hace el camino neocatecumenal. Aunque yo no sea de la tercera orden de San Francisco, no sea terciario franciscano, yo me beneficio de las oraciones que hacen los terciarios franciscanos. Qué bonita que es la iglesia. Todos nos beneficiamos. En la iglesia hay diferentes carismas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 951, que en la comunión de la iglesia el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Respetemos los carismas. Todos somos bendecidos a través de los diversos carismas que hay en la iglesia. La palabra carisma viene de charis, que está en griego, y significa gracia. Los carismas son gracias del Espíritu Santo que enriquece a la iglesia. La iglesia es hermosa. La iglesia no es fea. El pecado es lo feo. Y nosotros, si participamos de los medios que nos ofrece la iglesia, vamos a vivir en gracia de Dios y no en pecado. Vivir en pecado es feo. Es una situación más fea que la novia de Drácula. Y por último, tenemos la comunión de la caridad, que es lo máximo. La comunión de la caridad hace posible que se fortalezcan entre nosotros los vínculos espirituales que tenemos en la iglesia. Somos hermanos en Cristo. Y cuando tú haces un acto de caridad, una obra de misericordia, enriqueces a la iglesia y todos nos beneficiamos. Todos nos hemos beneficiado, por ejemplo, con lo que hizo San Camilo de Lelis a favor de los enfermos. Todos nos hemos beneficiado con lo que hizo San Juan de Dios a favor de los enfermos, porque de estos dos santos surgen dos congregaciones, los Camilos y los Hospitalarios. Todos nos hemos beneficiado de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. En la iglesia todos nos beneficiamos cuando hacemos obras de misericordia. Debemos ser personas caritativas. Gracias a la caridad se fortalecen en nosotros los vínculos espirituales porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y al contrario, el egoísmo daña esos vínculos espirituales que tenemos. Decía la Madre Teresa de Calcuta que la persona más peligrosa del mundo es la persona egoísta. Muchas veces les he dicho que el juego preferido del egoísta es el yo-yo. Yo. 7 veces yo, las 7 maravillas del mundo. No debemos ser egocéntricos, sino cristocéntricos. Decía un sacerdote santo, el beato Kolping, que un buey tiene mirada bovina, un asno tiene mirada asnal, un cristiano debe tener la mirada de Cristo, debe mirar con los ojos de Cristo. Así tenemos que mirar a los demás y viviremos la comunión en la caridad. Pidámosle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos a cuidar la comunión en la iglesia y que tomemos conciencia que cada vez que recitamos el credo y decimos creo en la comunión de los santos, yo me dé cuenta que en la iglesia todos estamos comunicados y el bien que yo hago repercute en los demás. Que así sea. Hacemos una pausa y pueden hacer sus llamadas. Queridos hermanos, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Y tenemos que familiarizarnos con la Sagrada Escritura. Debemos meditar lo que dicen los textos sagrados para poder llevar a nuestra vida las exigencias que trae la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles a que sigan el curso virtual bíblico que vamos a tener en nuestra parroquia Santa María de Nazaret y que va a ser de lunes a viernes a las 10:15 a través del Facebook de la parroquia. Les invito a participar de este curso bíblico básico que estoy seguro les ayudará a todos a familiarizarse más con la palabra de Dios que debe guiar siempre nuestro caminar. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hemos hablado de la comunión que hay en la iglesia. Veo varias preguntas de algunas místicas aquí en el chat del Facebook, ya responderé. Me están preguntando si hay comunión con las almas del purgatorio. Por supuesto que hay comunión con las almas del purgatorio, y el mejor ejemplo es la misa. En la Santa Misa encomendamos a las almas del purgatorio, rezamos por aquellos que ya descansan, por aquellos que duermen el sueño de la paz. Rezamos en cada misa por las almas del purgatorio. Estamos en comunión con las almas del purgatorio. No nos olvidemos que el purgatorio existe y quizás la gran mayoría de nuestros familiares está en el purgatorio, y qué pena cuando no rezamos por nuestros difuntos. En la parroquia yo siempre rezo por las almas del purgatorio más olvidadas. No es que Dios se olvide de esas almas, nosotros nos olvidamos de esas almas. Y eso genera que estén ahí un buen tiempo purificándose porque no estamos rezando por ellas. Tenemos una llamada. Padre Carlos, Isabel de Surco. ¿Qué tal, Santa Isabel, la mística? Ay, que un sacerdote santo me diga santa es para estremecerse. Padre, 2 preguntas, por favor. ¿Qué medios, qué es lo importante que debemos practicar en esta vida para llegar a la patria celestial, que es lo eterno? Y la segunda pregunta, ¿es lo mismo carisma, dones, talentos? Porque a veces dicen, esta persona tiene muchos carismas, esta persona tiene muchos dones, esta persona tiene muchos talentos. ¿Es lo mismo? Gracias, Padre, lo escucho. Gracias. Bueno, los medios son los de siempre. Aquí no hay que inventar nada. Somos iglesia militante, hay que rezar todos los días, frecuentar los sacramentos. Lo mínimo que se te pide es la misa dominical, y también lo mínimo es, dice la confesión, por lo menos una vez al año, cuando uno quiere comulgar y está en pecado mortal. Es lo mínimo, pero no nos contentemos con lo mínimo. Hay que confesarse, si no hay pecados graves, una vez al mes, por lo menos. Hay que escuchar la palabra de Dios, meditarla. Hay que tener una gran devoción a la Virgen, a San José. Tenemos los medios, las armas en la iglesia para que entremos en el camino. El camino se llama Jesús. Con relación a lo que ha preguntado, los carismas son gracias que recibimos y que nos ayudan no solamente a crecer en nuestra vida cristiana, sino que edifican la iglesia. Todo don del Espíritu Santo que repercute en el bien de los demás es un carisma, ¿no? Hay sacerdotes que tienen el carisma de sanación, eso repercute en el bien de los demás. Hay sacerdotes que tienen el carisma de organizar bien actividades, construir iglesias, todo eso repercute en el bien de los demás. Entonces, el carisma implica un don, también en parte se conecta con el talento propio, porque el Espíritu Santo no aplasta nuestra personalidad, respeta nuestra personalidad, cada uno tiene talentos recibidos desde el día de su nacimiento por Dios. Por ejemplo, hay quienes cantan muy bonito, quienes escriben muy bonito, quienes tienen habilidades para determinadas materias. El Espíritu Santo todo eso lo eleva a un plano superior. Entonces todo está conectado. La gracia, el don, el talento, todo eso se une y tiene que unirse para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Tenemos otra llamada. Hola, Padrecito Carlos, buenos días. Buenos días. ¡Ánimo en Cristo! ¿De dónde llama? Yo le estoy llamando de acá, del departamento de Cajamarca. Mi nombre es Rosita, yo soy fiel oyente del programa, pues. Muy bien, hija. Saludos para Cajamarca. Bendiciones. Y le digo, Padrecito, yo tengo una pregunta. Sí. Ya, mi pregunta es la siguiente, mire, yo siempre rezo por las almitas benditas del purgatorio todos los días.
Y mi Sí. invocación es a la Madre la Virgen porque ella es nuestra intercesora misericordiosa y es una maestra, ¿no? Que ella nos ha enseñado muchas cosas y nos sigue enseñando porque nosotros, al menos yo me gusta ir a la Santa Misa, pero muy preparada para estar en gracia de Dios y recibir a Jesucristo en la comunión. Y si es que me faltara un domingo la comunión, yo la verdad que me siento muy triste porque Jesús ya se va de mi vida, digo, y por eso yo siempre no me dejo de sus manos de la Virgen María. Yo siempre encomiendo a ustedes, los sacerdotes, siempre rezo por ustedes para que ustedes no falten en la iglesia. Muy bien, hija, muchas gracias. Te felicito por tu intervención. Has dicho algo muy importante. No faltemos a misa. Si una persona falta a misa por su culpa, pues tiene que confesarse. No es correcto lo que hacen algunos. Nunca van a misa y comulgan. No. Si tú no vas a misa porque no te da la gana, otra cosa es que estés enfermo o enferma, otra cosa es que estés en un pueblito donde no hay iglesia, pero si tú puedes ir y no vas, eso es pecado, hay que confesarse. Te felicito por esa hambre de Eucaristía que tienes, hija. Has apostolado ahí en Cajamarca, anuncia el Evangelio con palabras, con tu propia vida, que te vean siempre muy eucarística y recontra mariana. Tenemos otra llamada, bendiciones. Buenos días, padre. No diga, ¿de dónde llamas, hijo? Cercado de Lima, padre. Ya, dime. La pregunta es, bueno, pensaba yo que creer en la comunión de los santos era creer que uno podía ser parte de esa comunión de los santos que tienen con Cristo, que los santos tienen con Cristo. Eso es lo que yo pensaba, padre. Dígame si eso es correcto o no. No sé si me entendió la pregunta. Sí te he entendido. Lo que tú dices es un aspecto, porque la comunión es en Cristo, ¿de acuerdo? La comunión es en Cristo. Los santos interceden ante Cristo, están unidos a Cristo. Las almas del purgatorio son purificadas en el amor de Cristo. Aún no están unidas a Cristo, no están en el cielo, pero están siendo purificadas en el amor de Cristo. Y nosotros, que estamos caminando en este mundo, creemos en Cristo Jesús, aún no lo vemos, pero creemos en Cristo Jesús, amamos a Cristo Jesús, y estoy seguro que nos estamos esforzando por tener vida cristocéntrica. Por eso, Cristo es lo que da sentido a todo. En el cielo estamos en comunión ya para siempre con Cristo. En el purgatorio somos purificados en el amor de Cristo. Es Cristo quien nos purifica. Aún no lo vemos, pero nos está purificando en el purgatorio. Y nosotros que estamos caminando no vemos a Cristo con estos ojitos, pero creemos en Jesús, amamos a Jesús y esperamos ver a Jesús en el cielo y gozar de él por toda la eternidad. Aquí están preguntando ¿cómo saber si un difunto ya llegó al cielo? La única forma donde hay 100% de seguridad es cuando hay una canonización, cuando un papa canoniza. Por lo tanto, no tenemos la certeza total de que un difunto ya llegó al cielo, por eso hay que seguir orando por él. Y si ya está en el cielo, va a interceder por nosotros. Eso se lo dejamos a Dios, eso es trabajo de Dios, salvo que la iglesia canonice a tu difunto. Si canoniza, ya hay seguridad total de que está en el cielo. Mientras no haya canonización, tenemos que seguir rezando por nuestros difuntos. Seguramente ya muchos familiares que hemos rezado años están en el cielo, están intercediendo por nosotros ante el Señor. Y si nosotros seguimos rezando por la purificación de un difunto que ya llegó al cielo, esa oración llega a otro familiar. Por lo tanto, las oraciones por los difuntos nunca se pierden. ¿Cómo sé yo que un difunto llegó al cielo? No tengo la certeza total. A menos de que te jale el pie en la noche y te diga, ya llega al cielo. Que sea una revelación privada. Pero eso es algo muy raro. Muy raro. Así que duerman tranquilos nomás. Tenemos otra llamada. Bendiciones. Buenos días, padrecito, de Chiclayo, Rosana. ¿Qué tal? Que viva la ciudad de la amistad. Gracias, padre. Soy voluntaria de Radio María y amo mucho a la radio. Bendiciones, hija. Santa Paz, dime. Mire, yo le agradezco porque hace tiempo que lo llamé. Hace 2 años que falleció mi hijo Manuel Jesús, de 41 años.
pero el Espíritu Santo me dio tanta fuerza que yo me siento feliz. Yo todos los días rezo por él, por su salvación, y siempre está a mi lado. Ya, hija, rezo por tu hijito. Sí, tenemos que, por un lado, saber que la partida de un ser querido nos duele, más la partida de un hijo, es el mayor dolor para una madre, pero por otra parte somos creyentes y confiamos en la misericordia de Dios, confiamos en el poder de la oración, así que, hija, lo que estás haciendo es correcto, sigue orando por el alma de tu hijito, y por otro lado, te felicito porque te veo siempre con buen ánimo, con fortaleza, el Señor no quiere que estemos tristes, así que sigue evangelizando, hija. Tenemos la última llamada, no sé si hay una última llamada. Bueno, las preguntas que veo aquí son sobre todo de ese tipo, ¿no? ¿Cómo saber si un difunto llegó al cielo? Ya lo he dicho, porque un papa lo canoniza, y si no lo canoniza no hay seguridad. Sigamos orando, y si ya llegaron al cielo van a interceder por nosotros. A nosotros nos corresponde rezar por nuestros difuntos. La última Buenos días. llamada. Sí. Sí, bendiciones. Padre Carlos, buenos días. Sí, ánimo ¿Cómo es- en Cristo. ¿Cómo? Buenos días, padre. Le saluda Mónica de Lambayeque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Interesante el tema porque yo ya tengo a mis papás, ¿no? en la patria celestial. Padre, quería aprovechar, todo esto también tiene que ver con la salvación y justamente en la universidad estoy haciendo un trabajo, una monografía sobre el plan de salvación. Ya. Y quisiera saber qué más puedo aportar en libros o en alguna bibliografía que usted me pueda recomendar. Ya, muy bien. Bueno, lo primero, siempre el catecismo busca la parte cristológica del catecismo, lee la parte sobre todo donde se habla de la muerte de Cristo y la resurrección, ahí vas a encontrar citas bíblicas y también referencias de santos. Yo te invito a que vayas al catecismo, el catecismo grande, gordito, y busques los artículos sobre todo de que nos hablan del misterio pascual. Cristo ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado. Hay muchas citas de santos. Puedes utilizar esas citas de santos. Te recomiendo algunos libros de algunos santos para que profundices en lo que es la salvación, la práctica del amor a Jesucristo, de San Alfonso María Ligorio. Muy bonito libro. También puedes citar las confesiones de San Agustín, cómo él experimenta la salvación de Cristo cuando abre su corazón a la gracia. Te recomiendo que leas sobre todo la parte de su conversión. Ahí se habla con claridad de la contundencia de la gracia. Si quieres ya algo más teológico, en un sentido de un texto escrito por un teólogo profesional, lee, a ver si te da el tiempo, pero busca en todo caso las partes referidas a la cruz y a la resurrección, Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger. Peso pesado. Yo te invito a que leas con calma los 3 tomos, pero para tu trabajo, concéntrate en la parte de la cruz y la resurrección, el libro Jesús de Nazaret. Quiero terminar con una última pregunta que veo aquí que me parece muy interesante. ¿Cómo explicarle a un evangélico que nosotros no adoramos a la Virgen, que adoramos solo a Dios? En primer lugar, hay evangélicos en los cuales ya es imposible un diálogo. Yo no voy a perder mi tiempo cuando la persona está cerrada. Simplemente le digo, Dios te bendiga, Cristo te ama, ánimo. No hay que perder el tiempo cuando hay diálogo de sordos. Ahora bien, si la persona es asequible a un diálogo, por supuesto, con mucho cariño y mucha amabilidad, entramos en diálogo. Y hay que explicarles que adorar significa reconocer que nadie se compara a Dios. Eso es adorar. Adorar es decir, Dios es Dios. Y nosotros los católicos decimos, Dios es Dios. Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Se adora solo a Dios porque nosotros los católicos tenemos muy claro que solo Dios crea, solo Dios salva, solo Dios santifica. Dios es lo máximo. Eso no lo decimos de la Virgen María. María es la criatura más santa, la criatura más santa. La Virgen no es Dios.
Y eso hay que decirle a los evangélicos. La Virgen es la primera que me lleva a Jesús, la primera intercesora ante Jesús. Es nuestra madre. La amamos, la veneramos de manera superior a los santos, pero ella no es Dios. Gracias, queridos hermanos, por su paciencia. Rezo por ustedes. Les invito a las charlas bíblicas que estoy teniendo a través del Facebook de la parroquia Santa María Nazaret Surquillo, a las 10:15 de la noche. Ayer empezamos, están colgadas en el Facebook de la parroquia. Vamos a tener charlas bíblicas de lunes a viernes, de 10:15 hasta 10:45. Media horita de charlas bíblicas. Es importante que abramos la Biblia, que leamos la Biblia. También les animo a participar a través del Facebook de la parroquia Santa María de Nazaret Surquillo, del Rosario, 6:45 de la mañana, y luego la Santa Misa pegadita nomás, 7:30 de la mañana. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ánimo en Jesús, José y María! Bonito martes.